Bien, buenos días, buenas tardes a todos por acompañarnos en otro episodio de Posición Incómoda. Hoy un día, especial, importante para nosotros en todo este esfuerzo que estamos haciendo de ampliar evidentemente el abanico de participaciones y de voces que nos han estado acompañando en los capítulos más recientes y que esto salga un poco, se vaya convirtiendo poco a poco en el espacio de discusión y de debate que queremos que sea, más que una habladera de huevonadas entre nosotros mismos, ¿no? Hoy nos acompaña, Daniel Cardoso, como siempre, un miembro del equipo y parte del podcast, yo, Luquen Quintana, y, nuestra invitada de hoy, que una persona sumamente importante en el contexto actual de lo que está pasando en Venezuela, Zairam Rivas. ¿Cómo estás, Zairam? Bien, muchísimas gracias. Muy contenta de estar acá con ustedes, compañeros de lucha desde hace mucho tiempo. Gracias, Zairam, así es. Zairam, pues, Daniel quizás no tanto, pero tanto yo como muchos del equipo, nos conocemos de hace ya bastante tiempo, de la época en la que los teníamos que ayudar a salir escondidos detrás de las maletas de de los carros porque le habían ganado las elecciones a los colectivos en la Escuela de Trabajo Social en el UCB y así como se niegan hoy a aceptar el resultado electoral nacional, era ya el tipo de prácticas que aplicaban dentro de la universidad, ¿no? Y bueno, a pesar de las amenazas, a pesar de la persecución, a pesar de todo, pues, Zairam y todo su equipo siempre se mantuvieron súper firmes, tuvieron un éxito muy importante en la universidad en un momento muy simbólico y pues de esto hacen ya unos cuantos años, hace 14, 15 años de que esto pasó y pues Zairam ha sido siempre una luchadora, siempre ha estado ahí en primera línea, fue víctima también de la represión, ahora está atravesando también una situación complicada de la que vamos a estar hablando y hoy, para quien no lo sepa, Zairam está actuando como una de las voceras principales de este Comité por la Liberación de los Presos Políticos, que viene haciendo un trabajo de acompañamiento muy importante con las familias de todas estas personas que han sido detenidas de manera injusta. Entonces, Zairam, yo creo que por ahí podemos empezar, ¿no? Quizás que nos cuentes un poco, que le cuentes a la gente. Yo sé que esto es lo que estás haciendo todos los días, pero siempre podemos ampliar el mensaje y llegar a más personas. ¿Qué es lo que está haciendo el comité? ¿Cómo está constituido? Un poco tu rol este trabajo tan importante que vienen haciendo, cómo lo están estructurando, ¿no? Sí, no, Luca, muchísimas gracias en verdad, Daniel, por el espacio. Gracias por crear en medio de estas circunstancias tan difíciles nuevos medios para visibilizar lo que está pasando en Venezuela, que cada vez es más complicado, ¿no? Y bueno, para hablarte un poco sobre el comité, esta es una iniciativa, un espacio de organización, un espacio de lucha que nosotros comenzamos a labrar hace ya unos cuantos años, en el 2022, cuando se llevaron detenidos injustamente a 6 sindicalistas en Venezuela y además de que después de que fueron detenidos, fueron condenados injustamente a 16 años de prisión, condena que aún sigue en ejercicio y sigue activa, por decirlo de alguna manera. Cuando a ellos los condenan a 16 años, una de las cosas que nosotros veíamos era, bueno, cómo nosotros podemos hacer que esta labor que ya se realiza desde distintas organizaciones de derechos humanos, desde la documentación, tanto en instancias nacionales como internacionales, el acompañamiento a las víctimas y digamos todas las denuncias que se hacen en distintos organismos, puede estar acompañado de una mejor unidad, articulación de los familiares también como movimiento, que luchan por los presos políticos, pero que además puedan en el presente, en el tiempo, ir creando memoria para esa no repetición que nosotros queremos en Venezuela. Y bueno, pues así comenzamos a hacer un trabajo arduo de articulación, de unirnos entre distintas familias que estaban pasando por tener un familiar en una injusta detención. En ese momento yo solo me encontraba como expresa política. El comité lo comenzamos a conformar entre expresos políticos, activistas de derechos humanos de otras organizaciones, que ya teníamos, digamos, experiencia en estos, también otros familiares de presos políticos y quienes dijimos hay que unirnos en una sola voz para que podamos mantener en el primer nivel de presión y de la opinión pública nacional la situación de los presos políticos en Venezuela. Y bueno, pues así comenzamos a organizar el comité. En ese momento Jesús
no había sido injusta y arbitrariamente detenido. Y en este proceso desarrollamos una ardua lucha y comenzamos a integrar a nuevos familiares, a unificarnos entre varias voces del movimiento de derechos humanos y de varios casos emblemáticos de presos políticos en Venezuela. Bueno, desde Tarazona, que ya tiene más de 4 años injustamente detenidos, hasta la familia Baduel, que ha pasado por múltiples arbitrarias detenciones, pero también la muerte del papá de Andreina bajo custodia por falta de atención médica. Y bueno, pues luego nos encontramos en el 2024, cuando los sindicalistas son liberados en el 2023, en diciembre, en el marco de esta puerta giratoria y en lo que comenzó a desarrollarse como una persecución política y sistemática en Venezuela, lo cual, como bien lo documentó el informe de la misión, el último que salió este año, no es algo aislado, sino que se comenzó a desarrollar un patrón sistemático de persecución política a toda la disidencia en el país y comenzamos a ver a partir de los meses de febrero, marzo, cómo comenzaron a llevarse detenidos a representantes del comando de campaña bueno, en ese momento María Corina, perdón, de María Corina a nivel nacional. Y bueno, ya luego, cuando nos vamos acercando más a la fecha de la elección, bueno, pues que pasa esto de que el régimen impide que María Corina sea candidata a pesar de que había ganado las primarias. Luego viene Corina Lloris y luego Edmundo González Urrutia. Bueno, pues todo lo que, digamos, había estado apoyando las elecciones de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, los comenzaron a perseguir de manera sistemática. Y bueno, luego después de este fraude que cometió el régimen el 28 de julio, donde no reconoció que la oposición ganó el proceso electoral, a pesar de que incluso así las actas los demostramos, pues nos enfrentamos a la represión más grande que nosotros hayamos vivido en la historia de Venezuela. En una semana tuvimos más de 2.000 presos políticos, de los cuales más de 200 fueron adolescentes, más de 200 mujeres, todos sometidos a tratos crueles e inhumanos, y comenzaron a profundizarse prácticas de violaciones al debido proceso que ya se venían suscitando como de manera aislada antes, pero que ahora se convirtieron en un patrón. Entonces, todas las detenciones fueron realizadas de manera arbitraria. Absolutamente a todos los presos políticos electorales se les violó el derecho a la defensa, una cosa que había pasado antes de forma aislada. En mi caso yo tuve un abogado privado. Ahora absolutamente todos los presos políticos postelectorales no pueden tener derecho a la defensa, pero además comenzó un nuevo patrón que también, esto es algo nuevo en la historia de Venezuela, que fue estas desapariciones de manera sistemática, por una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, y ahora un nuevo patrón de tortura que es el aislamiento y la incomunicación. Pues que te detienen de manera arbitraria, te violan el derecho a la defensa. em, Te presentan desde una audiencia telemática en un centro clandestino, pues después que tu familia, después de un suplicio, logra saber dónde estás, te aíslan y te incomunican y no puedes tener acceso a visitas. Y así tuvimos presos políticos como el caso de Jesús, que esta semana por primera vez recibió visitas después de 10 meses, pero que en 10 meses nunca pudimos verlo, y tenemos otros que en más de un año su familia nunca ha podido verlo, y todavía tenemos presos políticos en esa circunstancia, como es el yerno de Edmundo, por darte un ejemplo que aún está desaparecido. Y bueno, pues esto nos motivó a profundizar y organizar mejor el trabajo que ya nosotros veníamos haciendo, y dándole sobre todo un acompañamiento a muchas madres y familiares que nunca habían atravesado por esta situación, y sobre todo en un momento donde el objetivo del régimen ha sido sembrar terror. Y como bien también lo desarrolló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estamos en un terrorismo de Estado. Y bueno, pues de esto también no escapan los familiares, los cuales son víctimas de chantajes, de amedrentamientos, a los cuales les dicen que si dicen algo de sus familiares los van a arremeter contra ellos, no les van a dar visitas, les van a quitar otros derechos que en medio de estas violaciones de derechos. Y bueno, por supuesto que
este acompañamiento a la familia es sumamente necesario. Y bueno, así consolidamos el comité de familiares durante todo este tiempo, de agosto para acá, mucho más, y desarrollamos vigilias a las afueras de los centros de detención, en plazas públicas, hicimos protestas al frente de instituciones del Estado, hicimos recorridos al frente de embajadas, demostrando la grave situación que estaba pasando con los presos políticos en Venezuela, demostrando la injusticia de esta situación y bueno, pues exigiendo también su libertad. Bueno, ¿qué tal, Sara? Yo quería hacerte una pregunta para llevarlo quizás a algo más, que ya lo estás explicando súper visual, pero un poco más allá para la gente que no, igual de fuera, que nos escucha, que no es de Venezuela y que es la primera vez que se encuentra con estos relatos tan directos de familiares de presos políticos. Yo quería preguntarte o sea, qué patrones comunes, así como identifican algunos en el debido, violaciones al debido proceso, de detenciones arbitrarias, pero qué patrones comunes tienen ustedes al momento de dirigirse a la burocracia penitenciaria. O sea, ¿cuáles son las respuestas? Seguramente que han identificado algún patrón de la respuesta típica de hoy no ven mañana, mañana no ven pasado, respecto de traer quizás paquetes a tus familiares. O sea, ¿cuál es el trato común en ese día a día? Porque es quizás el sufrimiento más allá del martirio, de pensar lo que esté pasando el familiar dentro de la cárcel, del confinamiento en el que esté, la familia también por fuera tiene otra cruz encima, que es el calvario de día a día, encontrarse con una pared burocrática, porque la persona que tienes enfrente seguramente no tiene ningún poder de decisión o de influencia. O sea, ¿qué has podido identificar allí? Sí, bueno, fíjate, lo primero es ahora la desaparición como un patrón, ¿no? La mayoría de los presos políticos postelectorales han sido detenidos bajo desaparición forzada. Bueno, te pongo el caso de Jesús, que nosotros tuvimos la suerte. Perdón que te interrumpa, Serán. Para la gente que no lo conozca, eh, ¿quién es Jesús? ¿Vale? O sea, pues nosotros lo conocemos, Jesús Armas, amigo, también compañero de lucha, y creo que es bueno para la gente que no está al tanto, bueno, ¿quién es Jesús? Digamos, ¿cuál es su historia por qué lo nombramos tanto en este espacio? Gracias, no, te lo agradezco y sí, perfecto, porque con el caso de Jesús te puedo explicar todos estos patrones que se han repetido en los otros presos políticos y que yo lo viví en carne propia, no fue que me lo contaron. Fíjate, Jesús es un dirigente político de muchos años en Caracas, fue concejal de Caracas desde el 2014 hasta el 2018. Actualmente preside la ONG Ciudadanía Sin Límites, desde la cual ha contribuido al desarrollo de muchísimos proyectos sociales en la región capital, a través de los cuales ha podido monitorear las fallas al servicio del agua, al servicio eléctrico y a distintos servicios públicos, y en los últimos años se venía desarrollando en la parte de investigación precisamente de servicios públicos, del sector eléctrico, un poco en la parte energética, cómo se podía rescatar la industria petrolera en Venezuela. Y en estos temas comenzó precisamente como profesor en nuestra querida Universidad Central de Venezuela, justo al momento de su detención. Iba a comenzar con un nuevo curso en la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, en la cual también estaba impartiendo una materia sobre políticas públicas y el sector energético en el país. Jesús, además, y en él se presenta también este patrón de persecución política, fue el encargado del comando de campaña en Caracas de Edmundo González y María Corina Machado. Y bueno, pues por todos estos elementos es perseguido y actualmente está injustamente detenido, como otros cientos de venezolanos que están en este momento arbitraria e injustamente detenidos en Venezuela. Y bueno, fíjate que en el caso de Jesús, nosotros nos enteramos y tuvimos la suerte porque otras familias se enteran porque nunca llegaron a casa y comienzan a sacar cuentas de qué fue lo que pasó. Él estaba saliendo de un café en Caracas y una persona que iba llegando al lugar, que iba a verse con Jesús, lo reconoce, que lo están ingresando a la fuerza en una camioneta plateada sin placas, sujetos encapuchados, y esta persona, bueno, pues nos llama aterrada y nos dicen que acaban de ver que a Jesús lo están metiendo en una camioneta plateada sin placas, sujetos encapuchados. Por supuesto, esto a cualquiera lo alarma, te
se te cae el mundo en ese momento, porque bueno, ya después tú sabes lo que eso significa. En el caso de William Dávila ya teníamos el hecho de que había sido detenido de esa manera, también el caso de Freddy Superlano, también el caso de Perkins Rocha y otros más que personas alrededores vieron esta famosa camioneta plateada o dorada Sí. sin placas. Eduardo Torres también, un caso más o menos similar en la ciudad. Eduardo Torres fue uno de los casos que lamentablemente no contó con esta suerte porque su esposa se enteró porque nunca llegó a su casa. Y comenzamos a investigar, comenzamos a llamar. Yo recuerdo que a mí me llamaron ese día, ¿sabes algo de Eduardo Torres, un defensor de derechos humanos incansables que nos acompañó a muchos de nosotros en la Universidad Central de Venezuela? Él estuvo en mi audiencia de presentación cuando yo estuve injustamente detenida, pero que además estuvo conmigo en la rueda de prensa cuando yo hice esta rueda de prensa al frente de la Fiscalía para denunciar la desaparición de Jesús. Y bueno, ahora lamentablemente se encuentra injustamente detenido. Y Eduardo Torres es una de las personas a las cuales se les desapareció y su esposa, bueno, pues cayó en cuenta cuando nunca llegó a su casa y avisó en este caso a las organizaciones. Entonces, un poco, ¿cuál es esta nueva dinámica que hay en Venezuela y que nosotros la vivimos con Jesús? Uno, te desaparecen, te das cuenta porque no llegan a tu casa o porque alguien te dice que sujetos encapuchados se lo llevaron. Luego los familiares comenzamos con un suplicio y comenzamos, yo le digo, un recorrido, una procesión por distintos centros de detención, preguntando, mira, aquí está Jesús Armas, así nos tocó a nosotros, fuimos al Helicoide, fuimos al DIGESIN, fuimos a distintas sedes de la PNB, fuimos al rodeo y entonces nos dijeron, aquí no está, aquí no está, aquí no está, investigan, aquí no está, sigan investigando, esta persona no está acá. Fuimos a las instituciones del Estado, entregamos un habeas corpus, nunca lo recibieron. Fuimos a la Fiscalía, fuimos a la Defensoría. También hay un nuevo patrón de que ahora ni siquiera le reciben a muchos familiares los habeas corpus, o sea, ni siquiera les quieren colocar el sello. Y luego, después de una semana de Jesús completamente desaparecido, que no sabíamos absolutamente nada de dónde estaba desde el martes, el día lunes, ya más de 6 días después, yo recibo una llamada de Jesús y me dice que él está en la PNB de Boleíta, zona 7. Yo me voy corriendo para allá y bueno, pues me comenta que está en estas condiciones inhumanas de reclusión, que están en muchas de estas cárceles comunes, porque bueno, acaba de destacar que la sede de la PNB de Boleíta, zona 7, es una sede de la PNB que ha sido inicialmente usada para presos comunes, pero que luego con el incremento de la represión comenzaron a tener allí algunos presos políticos. El caso de los sindicalistas estuvieron un periodo de tiempo en Boleíta Zona 7, luego en la PNB de La Yaguara. Ahorita otros presos políticos han estado allí también en estas cárceles y el Observatorio Venezolano de Prisiones ha documentado muy bien las condiciones inhumanas de este centro de reclusión donde hasta se han denunciado, por ejemplo, brotes de tuberculosis. Y apenas pues yo lo veo ese día y denuncio que él está allí y digo, porque bueno, somos personas transparentes, serias, que sabemos, tenemos una campaña de que está desaparecido, logré dar con su detención, con su centro de reclusión y yo solamente publico por las redes, hemos dado con el paradero de Jesús está en la sede de la PNB de Boleíta, zona 7. Por esto es que yo me entero que Jesús estuvo en una casa clandestina del SEBIN, que Jesús fue torturado y fue asfixiado con bolsas plásticas, preguntándole de dónde estaba María Corina o dónde estaba Juan Pablo, etcétera. Y luego de esto, apenas yo publico que él está allí, el día siguiente cuando voy de nuevo para allá y voy a llevarle otras pertenencias personales, me dicen que él está aislado, incomunicado, que yo no lo puedo ver y que por órdenes de arriba esta es su condición. Bueno, pues su mamá va, tampoco la puede ver, por eso es que sus papás nunca lo vieron hasta el día hasta hace 2 días que por primera vez pudieron verlo en el helicoide después de casi 10 meses. Yo lo vi esa sola vez y más nunca lo pude ver porque cuando fue el segundo día me dijeron, no, no se puede, no se puede, no se puede. Sigue viniendo y vamos a ver si lo puedes ver, pero por ahora no se puede. Y bueno, pues luego me entero el día miércoles en la noche que él y Luis Paló que están siendo trasladados al helicoide. Y bueno, pues el día jueves vamos al helicoide
decimos con mucha seguridad que sabemos que Él está allí. Al inicio no los niegan y después nos dicen, ok, Él sí está acá y nos dan la primera lista de cosas que necesita, artículos e insumos de higiene personal. De ahí en adelante comenzó una dinámica en la cual solo podíamos ir al helicoide todos los días a llevar comida, 2 días a la semana solamente esta llamada paquetería, donde les puedes llevar más allá de la comida, que es insumos de higiene personal, ropa limpia o recoger la ropa sucia. Y eh, luego todos los días preguntábamos cuándo vamos a tener visita, cuándo vamos a tener visita. Yo sé que los 45 de esos días de adaptación son mentiras porque yo estuve detenida y a la semana siguiente mi mamá fue a visitarme. Bueno, pasaron los 45 días de adaptación y de igual manera ya nos dijeron, mira, esto es una orden de arriba. Aquí hasta que no les dé la gana a ellos, ellos no van a tener visitas. Y así nos los hicieron saber. Bueno, parte del grupo de Jesús, donde él estaba, tenían hasta un año injustamente detenidos. Un año. Te puedo preguntar, Zairán, porque yo no conozco lo de los 45 días de adaptación. Si lo puedes explicar un poco a qué te refieres. No, bueno, eso es algo que ellos inventaron, porque eso no es algo que ni siquiera está establecido en la ley. Eso es algo que ellos inventaron, pero lo convirtieron en una especie de regla que no está. Sí, el folclore de la represión, el folclore de la represión. Total, pero sí, gracias por preguntarlo porque esto no es algo que esté establecido en la ley, sino que ahora esto es algo que ellos inventaron porque nos ha pasado con otros familiares que, por ejemplo, los han trasladado al rodeo uno y les dicen, tienen que esperarse los 45 días de adaptación. Y ahora lo convirtieron como tú bien dices, en este folclore de la represión, en esta cultura impuesta de la represión. Y en otros centros de detención, de verdad, después de estos 45 días que ellos inventaron, es que han dejado que los familiares entren a la visita. Y bueno, pues nos cansamos de imponer recursos ante la Defensoría, ante ante la Fiscalía. Fueron múltiples los organismos internacionales, no fueron pocos quienes hicieron llamados urgentes desde Amnistía Internacional, Human Rights Watch, distintos oficinas del Alto Comisionado y relatorías de Naciones Unidas, denunciando lo que fue el aislamiento y la incomunicación como una forma de tortura, porque bueno, durante muchos meses, yo juraba, yo no, nunca pensé que viviría esto. Nuestra única fue de vida fue la ropa sucia. Era saber bueno, que nos daban la ropa, como lo decían muchas entrevistas, que tenía el olor de la persona a la que tú conocías, o porque otros familiares que tuvieron visita te decían que en algún momento su familiar detenido los vio. Entonces ellos te decían que los podían ver y no, Zairan está vivo, porque mi familiar que está detenido lo vio, pasó por ahí o se cruzaron cuando iban pasando, porque además a ellos durante mucho tiempo también los tenían muy aislados y no compartían muchas veces los mismos espacios que el resto de los presos políticos que tenían visita. Y bueno, a esto pues también se le ha sumado ahora en las últimas semanas y en los últimos meses, ahora de desapariciones en el medio de traslados arbitrarios, como es el caso de Freddy Superlano, por ejemplo, y Roland Carreño, quienes durante muchos meses estuvieron en este grupo con Jesús. Ya tenían más de un año injustamente detenidos, pero también aislados e incomunicados, y resulta que un buen día Aurora, que es la esposa de Freddy Superlano, se entera por las redes sociales que de manera extraoficial ha salido a la luz que él ha sido trasladado. Bueno, pues ahora no te quiero imaginar la angustia que esto se suma a la familia de Aurora, donde ahora, después de un año, donde en el helicoide al menos tenía la certeza de que estaba ahí y recibía ropa o comida o ropa sucia como nosotros, ahora le dicen, sí señora, no está acá, pero no sabemos dónde está. Entonces, ahora ella está en una nueva procesión por centros de detención, con una nueva angustia, donde bueno, ya sus hijas pequeñas de 4 y 7 años no saben en este caso sobre su papá, bueno, pues dónde está. Y otra cosa también importante es y lo cual ha sido también otro patrón acá, que es que ahora todos los presos políticos son acusados de terrorismo. Absolutamente todos los presos políticos postelectorales tienen cargos de terrorismo y muchos de estos cargos también los conoces, que esta es otra.
Perdón, en el caso de Jesús, nosotros fuimos, bueno, yo no sé cuántas veces al Palacio de Justicia para intentar saber cuál era el defensor público asignado. Y nos decían, ahí tú ves ahí tú te das cuenta de la arbitrariedad de esto. Ay, él es un caso político. Mira, aquí está la carpeta de muchos, pero todavía no aparece en el sistema, sigue viniendo. Y tú, bueno, pero es que esto no tiene sentido. Kafkiano. Esta gente está secuestrada, de verdad. Zaira, esto es increíble esto que estás contando, de verdad, porque al final la gente no conoce los detalles, o sea, al final uno sabe de lo que está pasando, de lo que está pasando, pero cuando vas al detalle es impresionante. Ahora voy a hacer un par de comentarios, pero si quieres termina la idea, perdón. Sí, no, es tú, bueno, pero entonces o sea, mi familiar en verdad está secuestrado. Como que en el Palacio de Justicia ni siquiera y te dicen, ay, no, denos la cédula, denos su nombre, denos su teléfono y le avisamos y lo llamamos cuando llegue el caso. Pero aquí, claro, entonces ahí es que tú entiendes que es que los presentan desde audiencias telemáticas, incluso en mismos centros donde han sido torturados o en otros centros, no los trasladan al Palacio de Justicia como antes eran trasladados y después que hacen el montaje este que ellos hacen es que llegan estos requerimientos al Palacio de Justicia y al final los defensores públicos también están atados de manos y no pueden hacer nada. Entonces, nosotros a Jesús, Jesús fue detenido en diciembre y nosotros en marzo fue que pudimos conocer en el Palacio de Justicia el defensor público y cuáles eran los cargos que les imputaban en este caso de terrorismo. Y desde esos meses anteriores ni siquiera el caso de él había llegado al Palacio de Justicia y no lo tenían siquiera en el sistema. Entonces ahora cuando uno habla con una familia, casi que las orientaciones son, o las orientaciones son, mire, tiene que ir, de verdad que tengo que decirle con mucha franqueza de que en unos días, ojalá que no sean tantos, no va a saber dónde está, de que tiene que comenzar a ir a los centros de detención porque a pesar de que ellos le digan que no está, si está, ellos saben que usted está preguntando por él y eso lo protege. Y hay que comenzar a visibilizar por las redes sociales que esta persona está privada de libertad porque esto puede proteger su integridad. Y en este caso, además de eso, nos toca decirles a los familiares, lleve el habeas corpus, porque así ellos no se lo reciben, ellos saben que usted está preguntando por él y vaya al Palacio de Justicia y sigue insistiendo hasta que usted conozca al defensor público y sepa cuáles son los casos que en este caso les están imputando. Todo esto que cuentas es brutalmente indignante, pero brutalmente indignante además en varios niveles, ¿no? El primero de ellos es el horror que significa o lo increíble que significa que estos tipos, la mayoría de los cuales vienen, muchos de los movimientos estudiantiles de los 60 y de los 70, de la supuesta izquierda progresista venezolana que denunciaba la represión en la Cuarta República y los atropellos en la Cuarta República y que denunciaba los atropellos de los gobiernos y las dictaduras militares en la región en los 60, los 70 y los 80, ahora, llegados al poder, estén aplicando tácticas iguales o hasta más asquerosas que las que esta gente llegó a aplicar en algún momento y que no me queda a mí la menor duda de que no es peor únicamente por la cantidad de ojos que hay sobre Venezuela y por el momento histórico en el que estamos, ¿no? Porque si estuviésemos en el año 70 o en el año 65, esto sería 1000 veces peor de lo que es, ¿no? Porque ellos no se están deteniendo porque no tengan intenciones de hacer daño, sino porque, bueno, hay ciertas presiones internacionales e internas que los hacen detenerse hasta cierto punto, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, otro nivel de tema absolutamente indignante es el hecho de que toda esta escalada represiva, toda esta oleada represiva está impulsada por un tipo que hizo su carrera política sobre la base de ser supuestamente un defensor de derechos humanos y que se convirtió ahora en el verdugo principal del gobierno, que es Tarek William Saab, que es el fiscal general de la República, ilegítimo, pero que es el que es, ¿no? Eso le agrega como un nivel mayor al insulto, porque bueno, si fuesen los militares solos y los policías solos, pues, ¿qué se puede esperar? Pero además, estamos hablando de este tipo de personajes liderizando todas estas prácticas que además de violencia del Estado en múltiples medidas, ¿no? Porque esta violencia burocrática de la que hablas es otro nivel más de ultraje a las víctimas y a los familiares. Yo quería que, antes de terminar, porque bueno, ya nos has hecho un montón de comentarios muy, muy valiosos para visibilizar todo lo que está pasando. Creo que hay un par de puntos que no hemos tocado sobre esta situación,
que creo que es fundamental tocarlos también. Bueno, por un lado, el impacto, digamos, o llamémoslo socioeconómico que esto tiene sobre las familias, en el sentido de que, bueno, ya hemos visto miles de denuncias de que a la gente la mandan a estados donde no viven normalmente y las familiares se tienen prácticamente que mudar a otro lugar para poder atender a su familiar detenido, para poder llevarle cosas a la cárcel. Eh, Hablar sobre este punto que creo que es muy importante y sobre todo también acerca de este fenómeno también relativamente nuevo, pero que vemos repetidamente ahora, que es este hecho de un patrón también que yo ya lo veo sistemático de las muertes bajo custodia del Estado. ¿Sí? Que bueno, digamos, hay casos de casos extremos como el de Fernando Albán, que fue literalmente asesinado bajo custodia, pero luego tienes el otro caso que yo no sé si es más cruel aún, que es el de la gente a la que dejan morir de mengua y a la que dejan morir de enfermedad en el contexto de una detención, cuando el Estado tendría que estar garantizando su salud y su bienestar y su integridad física, ¿no? Lo que te deja clarísimo cuando no lo hacen, justo como tú decías, que estos presos políticos no son presos, no son detenidos, no están respondiendo a unos cargos que estén enmarcados dentro del Código Penal, sino que simplemente son unos rehenes que el gobierno tiene y que los tiene como fichas de intercambio para todos estos procesos de negociación que están sucediendo y para atrincherarse en el poder y no entregarlo, ¿no? No, Fundamentalmente. completamente. Es realmente una situación sumamente compleja y eso que dices de cuando hablábamos además de Pinochet y de lo que había pasado también en Argentina. Hay un estudio, para no dejar de comentar eso, muy bueno que hizo Provea, donde incluso habla como estas cifras de tener más de 2.000 presos políticos en una semana, que fue un promedio de 150 detenciones por día, perdón, superó las cifras de detención en estos regímenes dictatoriales y bueno, reconocidos internacionalmente por sus crímenes de lesa humanidad, como por ejemplo el caso de Pinochet y de Videla, e incluso los periodos más altos de represión en Nicaragua. Y eso te da cuenta de los niveles, en este caso de represión, a los cuales nosotros hemos llegado en Venezuela. Y por otra parte, que eso es muy importante lo que tú comentas sobre cómo esto afecta la situación de vulnerabilidad de las familias, es realmente, bueno, pues horroroso, porque ya nosotros en Venezuela estábamos en una emergencia humanitaria compleja, donde el salario desapareció, donde este mismo, incluso gobierno que se dice y que es socialista y de los trabajadores y demás, no solamente acabó con el salario, sino que también acabó con las contrataciones colectivas y con, bueno, con las pensiones y con muchos derechos que durante tantos años conquistaron los trabajadores y ahora incluso el salario está bonificado en Venezuela. Es una cosa completamente anti de lo que fueron las conquistas, de las luchas de los trabajadores y ahora en Venezuela todo el mundo le completan el salario a través de bonos. Una cosa que ni siquiera tiene algún tipo de realización en las prestaciones sociales de las personas. Entonces, esto por un lado. Y en medio de este contexto de una crisis humanitaria compleja, donde la gente no les alcanza el salario para nada, donde realmente en Venezuela todo el mundo está sobreviviendo, la mayor parte de esta represión postelectoral se desarrolló en los sectores populares, en los sectores vulnerables, en los sectores más empobrecidos de la sociedad venezolana, quienes salieron a manifestar y quienes salieron además a expresar su voluntad de cambio y la disconformidad con la decisión que tomó este régimen de no respetar los resultados electorales del 28 de julio y fueron bajo los cuales se desató pues esta represión tan grande y esto afectó, bueno, pues horrorosamente a las familias, ya que nosotros veíamos como por ejemplo habían familiares que eran de, por ejemplo, del Zulia o que eran de los estados andinos y sus hijos estaban detenidos en Tocorón y no tenían siquiera cómo venir, cómo ir en este caso hasta Tocorón a visitarlos. O, por ejemplo, casos que en verdad yo recuerdo cuando hablábamos con las familias eran muy dolorosos porque hay que ver lo que siente una familia entre querer ir a ver dónde está tu hijo y ni siquiera poder hacerlo porque no tienes dónde quedarte en Caracas, pero ni siquiera tienes para pagar un pasaje para salir de Nueva Esparta. Y esto fue horrible, lo que nosotros tuvimos que vivir, familias que venían a Caracas y se quedaban acostadas o durmiendo en el terminal de la Bandera o en las calles para tratar de ver a sus familias. Hubo casi que tiendas de campañas y carpas que se armaron
a las afueras de la cárcel de Yare, a las afueras de Tocorón, donde los familiares allí pernoctaban para al menos poder eh, tener algunas condiciones para ver a sus familiares porque no tenían capacidades para pagar un hotel o no tenían familiares en esos lugares. Y fue realmente muy fuerte porque durante mucho tiempo, y bueno, todavía, en Tocorón nosotros llegamos a tener más de 1.300 presos políticos, solo en Tocorón. En medio de este ciclo de liberaciones en el marco de la puerta giratoria ya tenemos un poco más de 300, pero imagínense la cantidad que llegó a haber en este caso en Tocorón de presos políticos y permanentemente los familiares nos decían que tenían que decidir entre si comer o ir, en este caso, a visitar a sus familiares o que ni siquiera tenían nada que llevarle a sus familiares cuando iban a visitarlos. Y bueno, y pues además vivimos otros casos mucho más dolorosos, como familias que nos dijeron, oye, trabajé toda esta semana en un trabajo extra para llegar a visitar a mi hijo a Tocorón y de repente cuando llegué ahí me enteré que se lo habían llevado a otra cárcel y que a una cárcel de Yare. ¿Ustedes me pueden decir dónde queda eso? Ustedes me pueden decir cómo hago yo para llegar a esa cárcel, porque, o sea, y testimonios muy dolorosos, y familiares que se iban y bueno, se quedaban allá a las afueras de esos centros de detención, y esto lo vivimos también con familiares del oriente del país, de Anzoátegui, que entonces también tenían que venir acá, y bueno, y hay que ver también lo que significa cuando, cuando no tienes carro, cuando no conoces Caracas, ir a todas estas instituciones del Estado, colocar estas denuncias, entender Caracas en medio de esta angustia y entonces tratar al menos de ver cómo haces este recorrido de centros de detención, sin los mecanismos también o el acompañamiento para hacerlo, ¿no? Y hasta con las dificultades de los servicios en Caracas. Entonces, bueno, realmente esta situación también acrecentó esta situación de pobreza en la familia venezolana y realmente los nuevos gastos que se te suman. Ir al centro de detención, llevarle comida permanentemente a la persona al centro de detención, atender los requerimientos, las medicinas que te piden en el centro de detención, es bastante complicado y bueno, yo lo vivo en carne propia todos los días. Y el otro aspecto que comentas, que son las condiciones inhumanas de reclusión y la falta de atención médica. Bueno, nosotros entre noviembre y, y, y mayo, porque el último fue lamentablemente en mayo, bueno, el último intento de suicidio y lo que pasó durante todo este tiempo, hemos tenido 5 muertes bajo custodia por falta de atención médica del Estado. Hemos tenido muchos de ellos jóvenes, lamentablemente, que durante mucho tiempo nosotros denunciábamos y decíamos, ojalá que nos equivoquemos, pero si se mantienen estas condiciones de reclusión, nosotros vamos a estar ante nuevas muertes bajo custodia y así fue. En noviembre comenzamos a tener la primera muerte bajo custodia, pero además los intentos de suicidio que día a día nosotros recibíamos, por ejemplo, desde cárceles como Tocorón, que hasta no hace mucho los habíamos seguido en este caso recibiendo. ¿Y qué pasa? Las condiciones de reclusión son muy sui generis de acuerdo a la cárcel, ¿no? Empeoran de una a otra de acuerdo a la cárcel, pero también quizás en una tú puedes creer que es buena, es mejor, pero te torturan de otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo decía, bueno, durante todo este tiempo en el helicoide yo le podía llevar comida todos los días hasta que lo colocaran solo una vez a la semana, bueno, pero resulta que no los podías ver y no los podías visitar. Y además se ha documentado por organismos internacionales como la misión de determinación de hechos de la ONU, como en el helicoide, independientemente de que sea esta cárcel para presos políticos históricamente reconocida en el país, donde las familias podían entrar y llevarles comida, también han ocurrido bastantes casos de torturas y crímenes de lesa humanidad, lo cual no se puede esconder. Pero bueno, ahora en el caso de Tocorón, cuando Tocorón comenzó con los primeros presos políticos postelectorales en agosto, los familiares veían a sus hijos a través de un vidrio y un teléfono. Los familiares decían, cuando llegaban a las reuniones con nosotros, ¿qué es esto ver a mi hijo a través de un vidrio y un teléfono?
y además asustado con lo que me estaba diciendo porque todo eso lo estaban grabando y ni siquiera podía saber realmente cómo era esto. No les podían llevar agua, no les podían llevar medicinas, no les podían llevar comidas, nada. Después de tanto denunciar, después de tanto pelear, de tanto protestar en las instituciones del Estado, por allá, por a finales de octubre, fue cuando después quitaron el vidrio en Tocorón. Entonces las visitas eran en una mesa y les permitían luego a la familia que solo el día de la visita le llevara una comida y del resto tenían que comer las comidas en este caso que les daban en el penal. Y durante todo ese tiempo nosotros denuncias, comidas con uñas, comidas descompuestas, comidas con cabellos, comidas podridas, comidas con cucaracha y casos también de personas que nos decían que si no se comían las comidas los castigaban. Y esto no, los documentamos tanto en Yare como en Tocorón, como en Tocuyitos, en muchas de estas cárceles. Nosotros tenemos un informe de condiciones inhumanas de reclusión que se lo podemos compartir, Por como por ejemplo favor. el caso de Tocuyito, que nos decían que les daban un pote de arroz chino con agua potable y en ese pote de arroz chino con agua potable tenían o sea, tenían que entre ocho, era lo que tenían entre ocho para tomar aguas durante todo el día. Y al final terminaban tomando agua del chorro. Yo quería hacerte solo una pregunta más. O sea, bueno, primero, creo que no hice palabra suficiente para expresar la solidaridad a los familiares de los presos por estas condiciones tan horribles, tan degradantes, tan sádicas, tan injustificables. O sea, no hay nada en el mundo que justifique estos tratos. Quería hacerte solo una última pregunta por mi parte, que es que más allá de los testimonios que son documentación para la historia, para la memoria, los informes de organizaciones de derechos humanos, de la Organización de Naciones Unidas, solo quería preguntarte si han tenido acceso algo que suena como una obviedad, pero si han tenido acceso a los expedientes los expedientes judiciales, porque ahí también hay o sea, un documento histórico de lo propio y de lo abyecto que ha sido esta burocracia de la represión. O sea, ¿qué ponen en blanco y negro los jueces en estos casos? ¿Tienes acceso, por lo menos? No. Como ya también ha sido una nueva práctica, ninguno de los presos políticos y los familiares, además de no tener derecho a abogado privado, tampoco podemos tener acceso a los expedientes y esto era algo que ya venía pasando también anteriormente. Pero bueno, se profundizó ahora después de las elecciones y en este nuevo periodo de represión postelectoral e incluso ya ni siquiera te quieren dar el nombre del fiscal o a veces cuesta que te den el apellido, por ejemplo, cuando se fue al Palacio de Justicia, la defensora dijo, no, no, solo te voy a dar mi nombre, no te voy a dar mi apellido. Bueno, pero esto que solamente te dan los cargos que la persona tiene ya y no te permiten en lo absoluto acceder al expediente y esto es otra violación al debido proceso que además las organizaciones de derechos humanos y abogados que han venido acompañando casos de presos políticos han venido denunciando también durante los últimos años, lo cual también se ha vuelto una nueva lucha. También poder tener acceso al expediente. No, bueno, creo que esto que comentas es otro ejemplo más de cómo además no solamente es que están cometiendo crímenes y que están cometiendo delitos de crímenes de lesa humanidad y delitos y violando el debido proceso y demás, sino que lo saben. Porque la razón para no mostrar los expedientes, para no documentar lo que está pasando, para no escribir y para no hacer cosas, pues es para no dejar su nombre por escrito puesto al lado de todos estos atropellos que se están cometiendo. Zairam, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Creo que es muy importante que esto no sea el único contacto que tengamos y esto quede así, sino que podamos tener espacio permanente. Sabes que aquí cada vez que quieras está disponible el espacio, por más pequeño que sea, para hacer divulgación de esto. Nosotros hemos tratado de hacer desde donde podemos también el trabajo que podemos también para preservar la memoria histórica. Hicimos este documental de Macedonia con Amor que si no lo han visto, pues se los recomendamos que lo vean justamente sobre la represión postelectoral y sobre todo sobre este alzamiento popular que hubo el 29 de julio en Venezuela en protesta por el fraude cometido por Maduro. En este documental además aparecen un par de testimonios de personas familiares, familiares de presos políticos que son miembros y miembros también del comité.
Así que, bueno, seguiremos tratando de ayudar y de colaborar en lo que se pueda y nada, te dejamos que te despidas. No, muchísimas gracias a ustedes porque este tipo de espacios son sumamente importantes para construir parte de esta historia contemporánea y parte de esta memoria y esta verdad que realmente nosotros tenemos una labor importante como jóvenes en hacer un trabajo arduo en construir esta memoria histórica, construir la verdad y realmente este tipo de espacios en un futuro que espero no sea muy lejano, bueno, pues van a coadyuvar a lo que es la consolidación de la democracia y realmente es ayudar para que este tipo de crímenes no se repitan nunca más. Y ahí también ha sido parte de esta visión que nosotros tenemos a largo plazo desde el comité de cómo además de nosotros luchar por la libertad de los presos políticos, al mismo tiempo creamos memoria y acompañamos a los familiares para que en medio de una situación de profundo dolor, donde el régimen quiere acallarte y silenciar tu voz, tú transformas ese dolor en fortaleza y te conviertes en líder y en medio de una situación donde querían acallarte, bueno, nuevos familiares se convierten en líderes que están llamados a fortalecer el tejido social y que además se conviertan en actores de cambio para que en cualquier momento que la democracia esté en riesgo sean unas voces críticas para que realmente estos crímenes no los volvamos a tener en la historia de Venezuela y realmente nunca volvamos a tener presos políticos en Venezuela y estos crímenes no se repitan nunca más. Así que bueno, muchísimas gracias a la orden también acá, con otros familiares, con otros integrantes de la organización y bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias de verdad y nada, seguimos adelante. Mucha fuerza. Si te gustó este episodio, suscríbete. En nuestro canal encontrarás mucha más información y debates como el que viste hoy. Somos Achimachete y puedes conseguirnos en nuestras otras redes sociales y también recomendarnos a un amigo.